Orís, y me crié por un tiempo allá en el campo, otro tiempo en la ciudad, y conocí al Señor de verdad. Amé al Señor desde niña. Mi amor era el Señor, mi devoción, todo. Aprendí en la iglesia los cánticos. En aquellos tiempos se utilizaban mucho los versos o las poesías, se utilizaban mucho. Aprendí los instrumentos que habían de momento, como era el pandero, la güira y la marimba, que ya no se usa eso. Gloria la marimba hace como de un bajo, así, sí. Más o menos. Aprendí a orar. Una de las cosas que siempre yo me quejaba con mi mamá, pero sin darse cuenta ella fue forjando mi carácter. Era que de todos los hermanos, como yo era la única hembra, ella no me soltaba para nada. Siempre yo tenía que estar al lado de ella. Y todos los muchachos se iban a acostar, por ejemplo, cuando íbamos de silicio a la iglesia. Desde muy chiquitita, desde que tengo uso de razón, supe lo que era orar. Y una de las cosas que yo me quejaba era porque yo le decía, pero mami, los muchachos se fueron a acostar, ¿por qué yo tengo que quedarme en el altar contigo? Ay, Dios. Es como un abuso, decía yo. Pero no me daba cuenta que poco a poco Dios fue forjando mi carácter a temprana edad. Mi mamá trabajaba como diácono de la iglesia. En mi casa era donde se hacían los retiros, los días de retiro. En mi casa era donde se hacía la comida. Desde chiquita aprendí a cocinar para muchas personas, porque había que cocinar hasta para 60, 80, 100 hermanos que fueran a la actividad, y todo eso se hacía en mi casa. En mi casa también era donde se lavaban las cortinas de la iglesia. Recuerdo que eso era... Mami tenía una ponchera solo para lavar esa cortina de la iglesia. Y mis padres me enseñaron, luego que yo tenía 8 años, mi papá se convirtió al Señor y hasta el día de hoy es cristiano. Gloria a Dios. Y me enseñaron siempre de todos los frutos a sacar las primicias al Señor, de todo, de la china, de los aguacates que había en casa, de las toronjas, de los pollos, de los chivos, de todo, de todo lo que llegaba. Y así crecí. Ya cuando mami le daba escuela bíblica a los niños, y yo me fui adiestrando con ella y me fui aprendiendo todas las historias bíblicas. O sea que tuviste un legado desde niña. Todas las historias bíblicas me las fui aprendiendo. Y recuerdo que una cosa que siempre hacía mi mamá era que nos levantaba a las 5 de la mañana. Nosotros llorábamos, nos hacíamos los dormidos y todo. Wow. Pero todos los días a las 5 de la mañana mami nos levantaba para darnos una historia bíblica. Y siempre me ponía a mí a dirigir la oración. Y yo... Gloria a Dios. Yo me quejaba porque yo decía, pero ¿por qué no ponen a mi hermano mayor? Porque yo soy la tercera. Tengo 2 hermanos mayores que yo. Y de este modo crecí. Cuando vine a cumplir los 12 años, el pastor Marcos Mejía, que aún es quien él es, me parece que es uno de los líderes principales de la Asamblea de Atomayor, fue quien me bautizó a los 12 años. Cumpliendo los 12 años me bautizaron en el río de Hierbabuena, Atomayor. Y desde ahí estaba siempre participando en todo lo que era en la iglesia. Predicaba, cantaba, desde muy niña junto a mi mamá. Nos levantábamos temprano los domingos a recoger los niños por las casas para llevarlos a la iglesia. Yo recuerdo que habían unas niñas que tenían el pelo bien duro y teníamos que ponerle agua de rinse para poderla peinar, para poderle suavizar el pelo más rápido. Y allí aprendí los cantos, aprendí con mi mamá hasta tal punto que ya a los 12 años, entonces yo llevaba a los niños de la iglesia. Luego ya cuando fui cumpliendo para los 15 años, vinieron algunas rebeldías, no porque no amaba a Dios, sino por una de esas cosas que siempre se dan en las iglesias, de la gente que te levanta en la calumnia. Sí. Y aquello marcó mi vida porque alguien me levantó un falso testimonio. Y cuando me levantó ese falso testimonio, me llamaron y me pusieron en disciplina. Wow. Y cuando me pusieron en disciplina, para mí me sacaron a Dios de adentro. Con la edad de 15 años, porque antes no era como ahora. Tenía que sentarte en el último banco. Nadie te hablaba. Sí, tú eras como la ovejita negra ahí atrás sentada. Dios y me mío. pusieron una disciplina por muchos meses ahí. Y eso me marcó. Entonces yo como que tenía un odio por dentro. Y ya yo lo que decía, le voy a dejar su iglesia para que se la coman.
Dios Y mío. así crecí y duré un tiempo, pero no resistí más y dije que no iba a ser más cristiana. Y te Entonces, salió. para la edad de unos 15 años y algo, me descarrié. Luego me fui a vivir a La Romana, me puse bien rebelde, me puse bien ácida, tú sabes, esas muchachitas amarguitas, sí, bien ácida. Me bien- imagino, esta rubia Sí. reverde. Éramos bien pobres, mi familia, pero siempre muy honestos. Nos enseñaron a que tú no podías llevar un huevo a casa. Si tú llevabas un huevo, tú tenías que decirle a mi mamá de dónde tú sacabas ese Da huevo. toda la explicación. Dar todas las explicaciones. Y de hecho no nos permitían pedirle nada a nadie. Me imagino. No nos lo permitía. Mi mamá decía que yo como hembra tenía que cuidarme. Me enseñó, como dicen, a cuidarme como mujer siempre. Me Sí. enseñó muchas cosas de cuidado personal de la mujer, que se lo agradezco mucho. Y aún dentro de sus debilidades humanas me dieron una buena base para ser prudente, para no tomar lo ajeno. Aunque luego me descarrié de una forma loca. Ya a los 16 años me junté con el pastor. Muy joven me casé. Wow. Me fui a vivir a Romana como por un año y eso fue para mí un bloqueo porque tuve que cambiar de escuela a mitad de año. Todo eso lo viví durante esa temporada, viví cosas bien fuertes. Regresé a mi casa ya a los 16 años y pico. Me junté con el pastor, me fui por la ventana, como dicen. Sí, Por eso yo le aconsejo a cualquier muchacha que espere su tiempo. así Porque es. no todas tienen esa fortaleza de quedarse ahí por 23 años como tenemos el Wow. Y ahí aprendí, hay una canción que dice, allá en ese mundo malo aprendí a beber, aprendí a maldecir, aprendí Sí. a bailar. Yo no sabía bailar, no sabía beber. No eras del medio, no del mundo. maldecía, nada de eso. Pero lo peor de todo fue que cogí el lado de la hechicería. Ahí sí es duro. Sí, y allí comenzaron los brujos, que yo tenía que poner altar, y tuve que ponerle altar a los brujos, a las metresas, como ellos lo llaman, a los demonios. Y tu madre orando por Y mi ti. madre orando por mí, y yo, como dicen por ahí, desacaté en el mundo. Santo. Bailaba como no había cosa, peleaba como... No peleaba de enfrentar a nadie, pero siempre andaba con una tijera, con un punzón. Wow. Siempre. No me importaba salir a la calle a las 3 de la mañana. Yo decía que mujer que estuviera en la discoteca con el marido mío, mujer que le enterraban esa noche. Guay. Y muchísimas cosas que el tiempo, ¿verdad? No me daría para decírselo, pero así viví por 8 años. Para reducirle, viví por 8 años. La niña que se crió, se bautizó en la iglesia, ahora le sirve a los demonios. Dios. Ahora va a brujear, ahora prepara platos, ahora lee taza, ahora Santo. lee la baraja y todo eso. Luego, recuerdo que me mandó a buscar una bruja para bautizarme el cerebro. Fue lo que más me impactó de Wow. todo lo que viví en esos 8 años. Era bien jovencita. Pero siempre fui bien dispuesta cuando quería hacer algo. Y cuando me tenían preparada para bautizarme el cerebro en una pileta que ellos preparan con Con diciendo sangre. cosas que tú no es bueno ni decir esto así para que la gente no se ponga a inventar Sí. también. Pues allí ya me tenían preparada con unas cosas que te untan y que te ponen. Y cuando ya ellos iban a hacer su ritual conmigo, oí una voz en medio del centro de brujería. Wow. En medio del centro que me dijo, Raquel Díaz, tú fuiste bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y Santo del Espíritu Jesús. Santo. Salí corriendo de allí, dejé la cartera, dejé los zapatos, dejé Oh, todo. gloria a Dios. Y salí, corre, hasta que bien lejos me subí en una guagua, volví a mi casa y nunca más volví a aquel lugar. Dios. Luego yo tenía un tío. Yo digo que esas son las oraciones que Sí, estaba haciendo tu madre, sí. que no permitió el Señor nunca que llegaras a esto. Exactamente. Luego yo tenía un tío que él trabajaba hechicería. Él era de esta gente, como le dicen, que se transportan con oraciones. Sí. Y él fue y me visitó y me dijo, tú tienes 2 opciones. O le sirve a Dios de verdad o le sirve a los misterios. Sí, porque así que le dicen. Ajá. Por años en esta familia había cabeza de misterio y ya yo soy el que quedo y estoy muy viejo y te eligieron a ti. Ay, 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 ay. Entonces me dio unos cuantos remedios, unas cuantas recetas de brujo para que me la echara y yo le dije no, yo no le voy a servir al diablo.
No le voy a servir a los demonios, le voy a servir a Dios. Santo. Pero no lo hice de una vez. Y para cortarte, porque como no me voy a quedar todo el tiempo aquí, ya me van a escuchar después, en otra sesión más amplia. Sí. En todo eso, pues, nada, vinimos a vivir a San Pedro de Macorís como para el 1999. Pasamos una crisis muy fuerte. Mi esposo fue preso, fue acusado de algo muy vil, muy feo. Yo sufrí muchísimas cosas también y vinimos a vivir aquí desesperados. Sí. Queríamos vivir era en Consuelo y duramos un mes entero buscando casa en Consuelo. Wow. Porque allá vivían unos amigos nuestros. Y vinimos aquí, caímos ahí. Cuando yo me mudé en el barrio que me mudé, que es donde está Villa Maranata hoy, eso era un basurero. Sí. Y el cuartel de Amén ni siquiera estaba terminado. Sí. Y ahí nos mudamos con mucha precariedad, no teníamos nada. Wow. Económicamente no teníamos nada. Teníamos una estufita de 3 hornillas que un día cogió fuego y yo la boté. Oh, gloria. Y hoy no me avergüenzo de decirlo porque ya Dios nos ha bendecido, nos Amén. ha dado casa, Así nos ha dado 4 hijos preciosos que tenemos. Pero sí, luego recuerdo que ya teníamos mucho pleito, mi esposo y yo. Yo no era tanto los celosas como dice la gente, sino era que el tipo bebía mucho. Wow. Andaba mucho, le gustaban los cabarets, las yagüitas, sí. ¿cómo era? Happy Boy, todos esos sitios, él vivía por ahí metido encunado y yo atrás de él a las 3 de la mañana con un cuchillo en la mano. Entonces, ya yo no estaba para vivir más con él, yo tenía mi negocio, ya yo estaba, me sentía sólida económicamente, me sentí independiente y ya tenía todas mis cosas empacadas. Porque sí, ya teníamos unos cuantos días viviendo juntos, pero separados. Ahí. Sí. Y recuerdo que hicieron una campaña en la esquina de donde yo vivía. Y yo tenía un problema en el útero y fui para que oraran por ese problema. Y ahí me habló Dios. Yo vi que se abrió como un túnel blanco, así. Y oí una voz que me dijo, tú viniste por sanidad de tu cuerpo, pero yo voy a sanar el cáncer de tu alma. Santo. Porque te voy a usar. Porque desde niña te marqué para usarte. Y gloria a Dios. Cuando me vinieron a preguntar si quería ser cristiana, yo creo que ya yo estaba confesando a Cristo. Wow. Y desde ese entonces, eso fue para el 2001, casi 2002, pero 2001 todavía, me entregué al Señor. Gloria a Dios. Recuerdo que mi esposo me dijo, yo era muy novelera, me gustaba mucho la novela. Sí. Yo dejaba todo por una novela, gracias a Dios que ya no veo novela. Santo Jesús. Y tú vas a dejar la novela y todo eso. Y yo le dije, mira, ya yo me convertí. Y eso de verdad. Y ese hombre bebía, que de allá se vendían sacos de botella. Wow. De mi casa. Y él tenía como 15 amigos que todos los sábados bebían. Él trabajaba, ganaba muy bien en construcción, pero nunca teníamos un centavo. Todo en bebida. Porque todo era bebiendo todos los fines de semana y dándole a otro a beber. Así es. Pues, como le dije, para explicar todo esto hay que tener más tiempo. Sí. El hecho es que ahí me entregué al Señor. A los 3 días mi esposo se entregó al Señor. Y desde ese entonces le agradezco a los pastores Linares, Miguel Linares y Rudelania Marte, que fueron los mentores que Dios usó para educarnos. Nos educaron un poco, nos quitaron un poco de esa pantera que era yo. No era santo, fácil. Me imagino. A mí si me daban, yo daba. Yo decía que no había hombre que yo le aguantara un golpe. Ay, Dios mío, el Señor transformó ese carácter. Un policía una vez me dijo, deja de venir aquí porque va a amanecer presa. Y le dije, bueno, en la cárcel hay cárcel de hombre y cárcel de mujer. Santo, así el nombre que no hay de problema, Jesús. tírame para allá y quítateme del medio. Ay, Dios mío, qué guapa. Pero gracias al Señor que me libertó. Yo me río porque estas son de las cosas que la gente no sabe. Sí. Y vinimos al Señor muy pobrecitos, muy sin nada. Y desde el principio Dios nos habló de todo este ministerio. Después quise divorciarme de mi esposo, ya siendo casada cristiana. Nos casamos casi de una vez. Recuerdo que nos convertimos un 18 de septiembre y en diciembre nos estábamos casando. Y luego le dije al pastor, no vivo más con ese hombre. Búscame un versículo bíblico que me diga que yo estoy obligado a Ay, vivir con Dios él. mío, Padre. Y el pastor me dijo, muchacha, tú no sabes el ministerio grande. Y yo, eso es el pastor por embobarme ahí en la iglesia, que yo le aguante más a este. Ay, santo. Pero sí, Dios ha sido bueno. Ya la gente ve, la trayectoria que la gente ve hoy
Ha sido muchos años de caer y levantarse, pero siempre con la vista al frente. Mi lema es que Dios no se detiene, porque he sido rechazada por mucho, menos por Dios. Así es. Dios siempre ha estado conmigo. Me ha mostrado su fidelidad en la salud, en las finanzas, en todo. En los hijos, tengo 2 nietos preciosos. Ya somos pastores de 2 iglesias. Estamos trabajando internacionalmente. ¿Qué le puedo decir? Tenemos hijos espirituales aquí en San Pedro por donde quiera. La gloria es de Dios en República Dominicana, en Puerto Rico, en Nueva York, en Boston, en muchísimos lugares donde Dios nos ha permitido ir. Y eran 5 minutos que le iba a dar de testimonio y ya le di 15. Amén. Así que, señores, pero mira, aleluya. Esto fue una trampa, señores, que me hicieron. Claro, porque estaban esperando a Daibeli. Bien, amados, ya para otro segmento le hablaré un poquito más de cosas que uno no la habla, pero que la vivió. Amén. Pero de todo esto le puedo decir que al que Dios marcó para hacer algo, no hay diablo que lo detenga. Amén. Así que Dios le bendiga y es cuanto por hoy. Amén. Gracias a la pastora Raquel que ha estado aquí con nosotros en cabina, compartiendo un momentito de su ministerio, de su testimonio, gloria a Dios, poderoso ministerio. Pues hoy también tenemos en cabina a nuestra hermana Daibeli Cherry, que es una bendición, gloria al nombre del Señor, que hay que aprovecharla, porque esta gente siempre tiene la agenda llena, y los momenticos que tienen libre hay que aprovecharlo, gloria a Dios. Entonces, para mí es un placer, Daibeli, bienvenida, que en este momento te encuentres con nosotros en este programa. Gracias por la invitación, por aceptar la invitación, y queremos escuchar tu testimonio. Uy, bendiciones mil a todos los radioescuchas de esta su emisora Aliento 95.5 y todo aquel que está allá por el internet en Radio Onice. También lo bendecimos de una manera muy especial. Para mí, Jocelyn, es un alto honor estar aquí en esta tarde. Ya tarde, noche. Claro que sí, pero nadie sabe en qué lugar estará de tarde. Eso sí. Bendecimos la vida de todas las personas que nos están escuchando en este momentito, y esperando en Dios que lo que podamos hablar y compartir en este rato sea de mucha bendición para todo aquel que nos está escuchando. Amén. Nuestro hermano Yuli Álvarez también está con nosotros. Amén. Dios te bendiga, Yuli. Amén. Amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Jocelyn. Amén. Me gocé al ver a nuestra hermana Raquel Díaz testificando de donde Dios la sacó. Sí. Verdaderamente que las veces que he venido aquí he escuchado diferentes tipos de testimonios, y sabe que esto me da a entender que Dios no es un Dios que hace acepción de personas. No. Así como Dios lo hizo con Raquel, contigo, Jocelyn, conmigo, Así es. con nuestra hermana Daibeli. También yo creo que los que nos están escuchando y los que nos están mirando a través de las redes, Dios lo puede hacer con ellos también. Así es. Dios lo puede hacer con ellos. Yo lo creo así. Amén. Yo lo creo, mi hermana, yo lo creo. Amén. Daibeli, danos cómo empieza tu testimonio. ¿Empieza de niña, adolescente? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Uy, yo soy muy fuerte. A la edad desde pequeño, yo nací en el Evangelio. Ok. O sea, cuando digo que nací en el Evangelio, no nací dentro de una iglesia, nací en un hospital. Eso para que usted se ríe un chingo, ¿no? Sí. Sí, pero tuve la oportunidad de nacer en un hogar donde mis abuelos ellos eran misioneros. Sí. Y al mismo tiempo también eran pastores. Y Dios me dio ese gran privilegio. Nunca tuve la oportunidad de convivir con mis padres, sino que esos abuelos míos fueron quienes habían tomado ese lugar. Vengo de un hogar donde subí un tiempo con raíces de amargura, porque al no tener a mis padres ahí y tener que ver a mi abuela y mi abuelo, yo decía, pero ¿por qué mi papá no está aquí? ¿Y por qué mi mamá no está aquí? Y eso siempre, fue en mí un problema totalmente fuerte. Y recuerdo que a partir de eso provocó en mí un poco de rebeldía, un poco de ser, ese temperamento que muchas personas ven a la hora de ministrar. Dios usó eso para que hoy la gente vea lo que uno es en Dios. Pero yo tenía ese temperamento totalmente así cuando estuve en ese tiempo de mi adolescencia. Pero Dios vino, restauró,
Desde adolescente Dios se metió en mi vida en lleno, pero más que meterse, era como le decía a un grupo de adolescentes hoy en el Colegio de Jerusalén Primera, yo tomé la decisión de que Dios fuera quien se metiera y hiciera el trabajo que tenía que hacer en mi vida. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios viene y empieza a trabajar en mí, recuerdo que a partir como de los 17, 18 años, empiezo lo que ya es en lleno el ministerio, y ahí empecé a ver la mano de Dios obrando fuertemente en mi vida. Mucha gente cree que simplemente es ver a Daivelis ahí arriba cantar. Se va mucho más allá de lo que usted ve, porque fueron muchas las vivencias donde tuve que aprender a conocer a Dios de diferentes formas. Conocí a Dios como mi padre, conocí a Dios como mi madre. Yo conozco a Dios como sanadora. Hay mucha gente que cuando yo le digo, usted me ve muy linda con esta boquita muy bella, pero a mí me dio una parálisis facial. Y esa parálisis totalmente había cambiado mi rostro y Dios me sanó de eso. Entonces recuerdo que en el mismo tiempo que me había dado la parálisis, vengo y presento un problema de la vista donde me dicen a mí, la presión del ojo está muy disparada. Si no te abrimos hoy, pierdes la vista. Wow. Y fue algo totalmente fuerte para mí, pero entramos a cirugía, y en la cirugía el enemigo también quiso meterse también, porque él nunca se queda quieto. No. Y ahí en medio de la cirugía fue la presión totalmente se había disparado y Dios tuvo que meter su mano. Y recuerdo que pasados los días de la cirugía tuve que meterme a la iglesia, y los líderes me decían, Daivelis, no puedes dirigir el coro así. Yo les decía a ellos, y se lo dije a la congregación, yo voy a cantar con mi boca torcida. Santo, voy a cantar aún con mi problema en la vista. Y yo le decía a los hermanos, si usted ve que los ojos se me caen, recójanmelo y vuélvamelo. Los hermanos, aleluya, como algo jocoso, pero mucha gente entendió el nivel de fe que en ese momento uno tuvo. O sea, vengo de conocer a Dios, wow, en muchas facetas. Y todavía a los 26 años que tengo, sí, son 26, no me mira así, no. Aleluya. 26. A los 26 años que tengo, todavía Dios no deja de sorprenderme. Sigo conociendo a Dios de muchísimas facetas. Oye, algo totalmente increíble. Ese Dios, el Dios a quien usted y yo le servimos. Recuerdo que en el proceso de mi abuelo, al yo aferrarme tanto, que últimamente he sacado mucho de testimonio a la luz, el aferrarme tanto a él, porque mi papá no estaba. Yo recuerdo que yo siempre le decía a él, papi, pero ¿por qué tú eres así tan bueno? Porque es que yo nunca he visto una gente como así, que sea con esa forma. Él me decía, Daivelis, es Dios quien lo permite. Y aprendí a amarlo y a aferrarme a él, hasta que Dios me dijo, me lo llevo. Ay, santo. Yo hubo un tiempo, oiga bien, yo duré un tiempo molesta con Dios. Wow. Porque yo decía, Dios se llevó a fulana. Esa era una tía mía que también, ella había ocupado el lugar de mi mamá. Me decía, Dios se la llevó. Y cuando yo vi que Dios me decía a mí que se iba a llevar a mi papá, yo le dije, tú lo que quieras, acaba con mi vida. Aleluya. Matarme. Pero ¿qué pasa? Viene Dios y en medio de la situación de mi papá, me dice a mí, yo te voy a enseñar a ti quién soy yo ahora. Oh, y recuerdo que en medio de ese proceso, Dios hasta me dio una canción. Y en esa canción yo digo que, habla de autoridad. Dios me ha dado autoridad para mi gigante derribar. Y hay una parte donde dice que los que muchos creían que yo no iba a soportar, Dios lo había hecho en medio de ese proceso. Y recuerdo que papi, estando así totalmente mal, las personas cuando iban a la casa, iban a orar por mi papá y terminaban orando por mí, porque decían, esta muchacha, en la forma en que ella actúa, ella se está presentando que ella va a morir después de que el viejo muera. Wow. Y recuerdo que Dios, mire, me dio, el mismo día a mí fue que Dios me reveló que mi papá se iba. Y ese día, para colmo, Dios me hizo cantarle como nunca en la vida. Y recuerdo que mientras yo adoraba en una canción, ahí mismo veía como ángeles en la habitación, estaban en el hospital. Y le dije a mami, ¿qué es esto? Y mami me decía, solo haz silencio. Y recuerdo que vi a mi papá ahí morirse. Cuando yo empiezo a llamar a la gente, mi papá falleció, todo el mundo ahora está jucho, esta tipa está loca y se va a tirar del seguro. Eso es lo que decía mi familia. Ay, y cuando ellos vieron que Dios me dio la fortaleza para poder trabajar con todo, fue algo que totalmente a las personas les sorprendió. Solo decían, solo la mano de Dios pudo haberlo hecho. Gloria y es como Dios. Suelo cantar en esta canción que ha salido nueva. Miren, hermanos, a veces nosotros tendemos a aferrarnos a cosas. Hay momentos donde Dios te va a quitar algunas cosas de la vida. No es porque Él es malo, es lo único que quiere enseñarte a ti. Es que aprendas a
depender y a confiar plenamente en Él. Hay gente que cuando Dios le quita algo o le quita a alguien de al lado, o alguien se le va, muchos echan peste, muchos no entienden. Entiende simplemente que Dios tiene un propósito con eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios, así es. Todo obra para bien. Amén, así es totalmente. Y he visto, créanme que sí, la mano de Dios. Yo recuerdo que Dios, mira, yo se le imparte del testimonio. Yo suelo decir mucho, la gente ve a uno adorar y no se imagina. Todavía yo tengo promesas de parte de Dios que no he visto el cumplimiento. Y a veces cuando veo que muchos de los que iniciaron conmigo se fueron delante, el enemigo tiende a ministrarte mucho. Mira, pero fulano se fue y tú nada. Y mira cómo pasó esto y tú nada. Eso es y así. aquello y tú nada. Pero cuando tú empiezas a ver, lo que me tiene a mí tranquila es ver que cada proceso que Dios me ha permitido vivir van acorde y ligado a lo que me va a tocar tener que ministrarle al público. Dios, recuerdo que Dios un día me confrontó y me decía, no vas a darle al público algo que todavía tú no has vivido. Y cuando empecé a vivir mis experiencias, eso es lo que me da a mí entender que lo que Dios me dijo ya está a punto de cumplirse. Así es. Óyeme, que lo sepa San Pedro. Amén. Que lo sepa San Pedro. Aleluya. Va a ver lo que Dios ha dicho de su vida. Miren, parte también de lo que Dios ha hecho conmigo. Mire, ay Dios mío, si la gente solo supiera de dónde la mano de Dios ha sido capaz de meter y sacar a uno, no se lo imaginara. Yo tuve la oportunidad de visitar una isla, y en esa isla, mientras yo adoraba a Dios, yo recuerdo, miren, en las islas, las personas cuando ellos tienden a ver que tú tienes la unción de Dios, Dios te usa, pero ellos ven que ellos tienen el acceso hacia ti. Eso para ellos, eso lo marca. Eso lo marca, porque ellos entienden que tú eres una persona totalmente abierta, quieren bendecirte, quieren hablar contigo. Ellos son totalmente desprendidos. Recuerdo que mientras terminaba de ministrar, se me acerca una señora y me dice a mí, ¿tú tienes patrocinador? Le digo ella, no, inocente, no. Me dice ella, yo te voy a patrocinar. Cuando salgo de ahí, llego a mi casa, recuerdo que el lugar donde me estaba quedando, empecé a orar. Y llamé aquí a Santo Domingo, le dije a mi familia, necesito que se pongan a orar porque me está pasando eso. Pero en mi interior yo sabía que había algo como que no entendía. No encajaba. Y recuerdo, ay Dios mío, recuerdo que pasada una semana yo insistía y llamaba a mi casa y necesito que oren. Esa señora intentó dar al lugar donde yo estaba. Ella me decía, díganle a ella que suban al hotel donde yo estoy. Y no, Dios me permitió nunca llegar allá. Y recuerdo que el domingo siguiente, cuando fui a ministrar allá, recuerdo que la persona que me había invitado a ese lugar me dice, Daybeli, necesito hablar contigo. Dime, ¿qué pasa? Hay una señora que quiere dar contigo y ella quiere patrocinarte. Le digo, pero dime, explícame. No, pero hay un problema. Le digo, ¿cuál es el problema? Me dice, es narcotraficante. Ay, Santo Jesús. Cuando escucho esta palabra, yo totalmente me quedo fría. Y yo le decía, yo sabía. Y él me dice, ¿cómo que tú sabías? ¿Tú sabías que era narco? Le digo, no, yo sabía que no era de Dios, porque algo en mi interior me hacía totalmente rechazar esa oferta. O sea, Gloria la a gente Dios. no sabe el precio que uno ha tenido que pagar solo por uno hacer la voluntad de Dios. Quizás no sé en qué me hubiese visto envuelta, no sé qué hubiese pasado con mi vida. Es un testimonio, Selin, que la gente no conoce de mí. Así Pero es. de eso a mí Dios me libró. Por eso es que yo suelo adorar a Dios de la forma en que lo hago. Yo digo, la gente no entiende, es que la gente no sabe por lo que uno ha vivido. Pero de allá, la misma mano de Dios ha sido la que ha podido sostener a uno hasta el día de hoy. Wow, pero esto es terrible. Mira, no todo el mundo rechaza una oferta No. así. No. Algunos dicen yo de que sé no, eso fue Dios que lo mandó. No, eso te iba a decir, perdón que te interrumpa. Hay gente que lo ve, oye cómo lo ven, hay gente que te dicen a ti, cuando Dios te va a bendecir, hasta el diablo usa. Eso es lo que muchas personas suelen así decirte. es. Pero hay bendiciones, oye bien, la Biblia me dice a mí que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Y en mi momento, lo que yo sentía no era un gozo, era algo que no me permitía a mí recibir aquella bendición. Y de allá la misma mano de Dios me libró. Eso es una confirmación. Así es. Wow.
Así es. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Viniste para acá? Vine a ¿No Santo supiste Domingo, más ya de ustedes ella? saben que yo duré casi una semana en cama dando gritos. No grito por el perdido. personaje que era, ni por lo perdido. Grito porque solamente yo me decía, solo la mano de Dios pudo haberlo hecho. Porque de lo Así es. contrario, yo pude haber caminado totalmente ciega a un precipicio que no tenía ningún tipo de conocimiento, pero de ahí la mano de Dios se metió y me cubrió aún sin yo merecerlo. Wow, Así es. eso es Así muy, muy poderoso. Así es. Es maravilloso, verdaderamente que Dios es maravilloso, Jocelyn. Yo creo que Amén. tu momento va a llegar. Si Dios te prometió, Dios no es hombre. No. Él cumple sus promesas. Así es. Pero es que hay que esperar el tiempo de Él, Perfecto, porque es que así el es. tiempo de Dios es perfecto. Es Amén. perfecto. No va a añadir tristeza, como tú decías, no va a añadir tristeza, no va a añadir dolor. No. Él va a abrir todas las puertas. Amén, así es. Y yo lo creo así, porque Amén. Él depositó algo poderoso en ti. Amén. Y no es para estar aquí en San Así Pedro. es. Amén. Así que para mí es un privilegio que tú estés aquí en cabina, porque después me va a ser difícil No, yo se va a leer, conseguir. estamos en el aire. Me va a ser difícil conseguir esta mujer para yo traerla aquí a este programa. Hay que aprovechar el momento. entonces. No, Dios, créanme, yo soy de las personas, a veces yo me he encontrado con personas que me dicen, mire, ¿por qué tú sigues en San Pedro? Señores, suena muy lindo, me han dicho así textualmente, en San Pedro no te valoran, y yo me río, así me he reído, así la gente me va a ministrar, y la Sí. gente no se imagina algunos de los episodios que yo he tenido que vivir, fuerte, pero cuando tú aprendes, y no solo que aprendes, cuando tú amas a Dios por encima de todas las cosas, tú no le temes a lo que estás viviendo en el momento. No, Tú solo entiendes que tú estás aquí con un propósito. Yo entiendo que las actitudes de nosotros marcan, Así es. oiga bien, las actitudes de nosotros marcan. Tú sabes, Jocelyn, que a mí yo tuve una experiencia en una ocasión, en una actividad fuerte, y recuerdo que en plena actividad, cuando volvimos a entrar, a mí me hicieron pasar una vergüenza desde un micrófono, una Wow. vergüenza. Y con toda la altura yo tomé de nuevo el micrófono y le di a los hermanos, a todos los presentes, que yo les pido perdón si en algún momento, Le por ofendiste. yo tratar de provocar que Dios estuviera aquí en esta reunión, yo los ofendiera con eso o violara su programa. Esas fueron mis palabras. sí, Y con toda la altura tomé mi cartera y me senté en el mismo lugar donde yo estaba hasta el final que terminó esa actividad. Y ahí mismo, donde el enemigo creía que me la iba a hacer, ahí mismo, ese mismo día, Dios me honró. Santo. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese tomado mi cartera porque me humillaron? Sí. Oye, mi Jocelyn, fue una humillación. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese tomado mi cartera y me hubiese ido por ahí mismo? Dios no hace. Pero ¿qué pasa? Pasado como 3 meses o 4, voy a por unos lados de por ahí, güey, Valladolid. Sí. Perdón. Y cuando llego a Valladolid, voy a una actividad de una iglesia tremenda, lo que Dios hizo fue fuerte. Pero al otro día en la mañana, cuando me siento en la mesa con los pastores, empieza Isabel, y a mí sí me dio brega intentar cantar contigo, ha sido una bendición tenerte aquí. Y cuando empezamos a hablar, yo empiezo a mencionarle a muchos ministros, entre ellos estaba la pastora Raquel, Sí. Díaz, le hablaba de la pastora Raquel Díaz. Le decía, óyeme, aquí en San Pedro hay muchas mujeres de Dios fuertes, así que no tenga miedo de invitar a cualquiera de estas mujeres, Sí. hablándole yo. Sí. Me dice la pastora Daibel, y si tú supieras cómo yo di contigo, le digo, pastora, ¿y cómo fue? Pues yo no sé dónde fue que usted me vio. Me dijo a mí, ¿tú recuerdas tal evento? Donde Sí. tú tuviste motivos para irte. Lo que tú hiciste fue lo que nos marcó para que hoy tú estuvieras aquí. Wow, Gloria. santo. Unos pastores de Valladolid, Estaban ahí, ahí. en plena actividad, solo por la forma en que uno pudo manejar esa situación, fue la Wow. que Dios permitió que uno llegara a aquel lugar. Sabes que a veces nosotros como ministros no nos gusta excusarnos mucho. No, porque a mí es el que me la hace. Oye, Sí. bien, cuando tú estás llamado por Dios para algo, tu vida y lo que tú haces o lo que alguien pueda hacerte será de testimonio. Óyeme bien, será de testimonio para muchas personas. A veces solemos trabajar en lugares, hay gente que en el trabajo te humilla. Nuestro comportamiento va a servir de testimonio para una vida, para algún hermano que quizás no se encuentre muy bien. Amén, Pero gloria. créame que la forma de usted manejarse no se quede en el aire. A alguien usted está marcando con la forma de usted manejarse y la forma de usted responder también. Tú sabes que muchos ministros dicen
No, porque yo soy el pastor tal, a mí nadie me humilla, nadie puede tratarme así, porque es que yo, y es que no me conocen, es que no saben que soy yo. Y yo digo, y es que no conocen al Dios que lo usa. Así es. Porque que yo sepa, la gloria es de Él. Así es. Él es quien le da lo que tiene y lo que ellos tienen no es de ellos. Así Fue es. Dios quien se lo dio. Quien Así hace es. los milagros es Dios, no son Así es. ellos. Entonces, yo creo que cada quien tiene que ser humillado para ser exaltado. Amén. Es lo que dice la palabra. El que se humilla, Tiene que ser. Dios, así es. pero al altivo Dios lo mira de lejos. lo mira de lejos. Así es. De lejos. Así Y es. eso es algo tan fuerte, Daibeli, que muchas personas que se ven el orgullo y altivo, no tan solo Dios lo mira de lejos, los demás también lo miran Wow, de lejos. Así es. Mira, hasta los niños lo rechazan Amén. por el espíritu de orgullo y de altivez que tienen. Tú ves que los niños ni si le acercan, porque el espíritu del niño es como tan tierno, tan amoroso y siempre está buscando amor, y ellos saben dónde hay amor. Wow. Y si esa persona tiene altivez y tiene orgullo en su corazón, tú ves que ni siquiera se le acercan. No, así es. Y hay bebés, hasta los bebés, dicen, oh, pero mire, ese niño quiere a todo el mundo, pero a esa persona no la No quiere. sí. Y tú dices, Siente ¿por un qué? rechazo total, es así. Es por el espíritu que habita en la persona. Es así, es así. Wow. Recuerda algo, Daibeli, que el Señor dice en su palabra que si en lo poco me refiero, Así en lo es. mucho te pondré. Amén. Recuerda que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice la palabra en el libro de Números. Y lo que Dios dijo de ti, yo entiendo y creo por la palabra que se va a cumplir. Amén, así es. Yo Se lo va a creo. cumplir al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Así es. Quizás muchos te dicen, pero en San Pedro no te honran, pero ¿dónde que tú has crecido? No en San Así es, Pedro. aquí es. ¿Dónde que tú has crecido? En Así San es, Pedro. así es, así es. Y recuerda que tu pueblo tiene que conocerte. El Señor le dijo a sus discípulos, primero por Jerusalén, Sí, primero por la casa. sí, Aquí es que tienen que conocerte. así es. Entonces, aquí quizá unos no te han dado el lugar que te mereces, pero hay muchos que te han honrado, Amén. Es así. te han abierto la puerta. Sí, sí, así es. Y yo creo que lo que Dios dijo se va a cumplir en tu vida. Amén. En el momento que quizá la gente menos esté esperando, está Daibeli Sherry, Daibeli, a un nivel que la gente dice, wow, Dios mío, pero verdaderamente Dios ha honrado a esta muchacha, esta joven de Dios. La gente se va a sorprender. ¿Por qué? Porque es que Dios no es hombre para mentir. No, no, así es. Y lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Amén. Y es necesario el proceso. Es muy necesario. Yo no he visto a nadie que está en la cima que no haya pasado un proceso muy fuerte. ¿Sabes qué? Porque es que algún testimonio tiene que dar a los demás. Así es. Y el tiene que proceso darlo. es que molde el carácter del hombre. Así es. Los procesos son que te han moldeado. Así es. El proceso, cada vez que llega un proceso, te eleva y te da un carácter como violento cada día más. Así es. Yo te he visto en algunas actividades y digo, wow, verdaderamente que esa joven tiene un carácter y arrebata y insta al pueblo a que crean la palabra. Sí. Porque la palabra es la que cambia al hombre. Amén. Y yo creo, Daibeli, que Dios lo va a hacer contigo. Amén, amén. En su tiempo. Amén. En su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Así lo creemos. El tiempo de Dios es perfecto. Y yo lo creo así, Daibeli. Amén. Amén. Que Dios lo que dijo de ti se va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. Creemos eso en el nombre Tú sabes que yo he visto y he escuchado testimonios de personas que han tenido todo, han sido millonarios desde cuna y todo, pero cuando vienen a los pies de Cristo, el Señor le quita todo y vuelven a empezar de nuevo. Entonces, ahí entonces comienza el verdadero proceso para después que Dios le quita todo, como quien dice, te voy a purificar, Sí. te voy a quebrantar, te voy a quitar todo para que tú aprendas a depender de mí. Él lo hizo conmigo. Yo sé. No, estamos en vivo, estoy en vivo. Sí. En vivo pasan muchas cosas. Entonces hay otros de los cuales vienen pobres, que nacen pobres, no tienen nada, y después el Señor le va añadiendo, como decía la pastora Raquel. Ella nació en una familia pobre, no tenía nada. Ella aprendió a depender de Dios desde pequeñita, cuando su madre le enseñaba en la iglesia. Después de grande el Señor, entonces ahora le ha Ha venido bendiciéndola. Así dado las bendiciones que
que en el proceso de toda su vida no tenía. Entonces, ¿sabes qué, Jocelyn? Perdón que te interrumpa. Yo tengo una canción, esa canción, eso fue un concierto. Mi familia me va a matar después de esto. Hay una canción que tengo en YouTube que habla de Yo creo en ti. sí. Cuando me escribieron esa canción, recuerdo que cuando compartíamos acerca de las letras, para iniciar las letras de la canción, él me decía, Beli, dime, yo le decía, no, es que, óyeme, yo he vivido muchas cosas. Y recuerdo que en la canción hay una parte que dice, yo creo en ti, aunque no haya que comer. Creo en ti. Y recuerdo que en el concierto, óyeme, yo estaba totalmente eufórica, yo decía, y yo me vuelvo loca cuando no hay que comer. Mi familia se molestó conmigo por eso. Sí. O sea, una prima me se molestó, Beli, tú sabes que estábamos ahí en vivo, y la gente, a la gente hay que decirle la verdad. Pero es que todo el mundo pasa por eso. Sepa. Entonces, yo recuerdo que hubo un tiempo en donde nosotros no era que vivíamos bien, pero tú sabes que cuando hay un hombre en la casa, Sí. todo fluye mejor. Sí. Porque hay un hombre en la casa. Así es. Cuando mi papá viene y muere, lo primero que le voy a decir es que la gente no sabe. Mi papá trabajaba en el ingenio de aquí de Porvenir. Cuando mi papá muere, nosotros perdimos automáticamente la pensión. Si Wow. te cuento cómo perdimos la pensión, tú te ríes. Y tú dices, tú has sido procesada. Sí. Cuando mi papá cae enfermo, recuerdo que las personas que bajaban de Santo Domingo a pagarle el seguro, me tomaron tanta confianza con mi papá, que ellos, aún mi papá ya no iba a bajar, ellos no tenían que bajar a la casa, ni mi papá al seguro, sino que yo iba personalmente a cobrar y ellos me pagaban a mí. Sí. ¿Qué pasa? Justamente el mismo día que mi papá muere, tocaba cobro, pero como a los 2 días yo bajo el seguro, voy a cobrar, y cuando voy a cobrar, informo que mi papá fallece. Sí. Informo. Con la mentalidad de que ellos están claros que nosotros, aunque ellos me hayan dado la confianza a mí, ellos tienen que saber que él no sigue enfermo, que ya él está muerto. Sí. Nunca fue así, yo sé. Nosotros perdimos la pensión automáticamente, intentamos movernos, intentamos hacer de todo, y de una forma asombrosa perdimos la pensión de mi papá. Eso fue un golpe fuerte para nosotros, porque de una forma u otra era una entrada extra hacia mi mamá. Pero ¿qué pasa? Yo recuerdo que alguien me decía a mí, tú tienes que estar loca, porque tú podías seguir cobrando. Recuerdo que le decía a mi mamá, cuando pasó, se le, mire mami, está diciendo eso. Mi mamá me dijo textualmente, mira Daibelis, Dios a nosotros nos va a sustentar. Recuerdo que esas fueron las palabras de ella. Y luego de ahí empezamos a ver a Dios obrar de una forma impresionante. Miren, yo suelo ver la mano de Dios. La gente me ve así, pero yo soy muy sensible, porque cuando veo a Dios trabajar es que quedo totalmente impactada. Sí. Y si hay una promesa en la Biblia que Daibelis aprendió a conocer, es donde dice que a la viuda y al huérfano Dios los sustenta. Gloria a Dios. Óyeme, Jocelyn, literalmente aquí por la radio, porque la gente nada más ve a uno botando fuego en un altar y ellos no saben. No saben. Yo he sabido bajar de un altar, llegar a mi casa y en el momento no encontrarme con nada y seguir creyéndole a Dios como de lo más normal. Y Dios, después que viene y te enseña a ti, entonces Él viene y te muestra a ti. Yo te dije a ti que esa promesa iba a seguir contigo. Así es. Mira, Jocelyn, yo recuerdo... Soy testigo de eso. Pero te lo estoy diciendo, es que lo vivo a diario. Sí. Y recuerdo que en ese lapso de tiempo, yo al principio, yo me decía, Señor, ¿y cómo nosotros lo vamos a hacer? Y Señor, y yo sé. Y de forma impresionante Dios empezaba a abrir puertas. Óyame, literalmente Dios empezaba a abrir puertas. Y todavía, esta semana viví una experiencia que me marcó. Esa experiencia a mí me marcó. Mi familia no sabía eso. Mi mamá trabaja, yo salgo del trabajo y ese día yo llegué bloqueada porque en mi casa no había gas. Y para cómo que no había gas, yo por mi abuela me pongo muy nerviosa. Yo digo, una gente come en cualquier lado. Yo puedo aparecerme en tu casa, yo dale, mira mi cita, te esperando la comida a las 12. Claro. Pero cuando tú tienes un viejo ahí en la casa, no es lo mismo. No, tú sientes esa responsabilidad. Así es. Y recuerdo que cuando yo llego al trabajo me tiro en la cama, Señor, pero tú sabes que mami no ha comido, ¿cómo no vamos a hacer aquí? Y recuerdo que pasada la media hora,
llega una hermana de la iglesia y me dice, ay, Dios te bendiga, amén. Pasé por aquí, pero no, así que vine, dígame, abre la cartera, y cuando abre la cartera me saca un plato, me dice, yo sentí traerle eso a tu abuela. Yo la mía, oh, gloria, yo me fui en grito, y la hermana se queda Jesús. como mirándome, como, ¿por qué estás llorando? Oh, y recuerdo Dios. que yo le decía a ella, así como del impacto, le decía, espérate, dame unos minutos. Y cuando yo volví y me recuperé, recuerdo que le decía yo, óyeme, verdaderamente que Dios es algo tremendo. Y me dice, yo estaba Santo. cocinando y el Espíritu Santo Dios me dijo a mí, ve donde Oh, fulana gloria a y Dios. llévale esto. Y ahí yo le volví a decir a ella, es que esa promesa con nosotros sigue latente. Amén. Mire, usted nunca me va a escuchar en un altar diciendo nada inventado. Todo lo que usted me escucha diciendo es que ya yo he vivido eso. Y lo que lo Oh, hace a gloria a usted Dios. convencerse de lo que yo le estoy diciendo ha sido la vivencia de lo que ya yo he vivido. He aprendido a conocer a Dios en todas las facetas. Un Dios que suple, un Dios que bendice, en un Dios que da cuando no hay nada. Dios sabe sorprendernos. Miren, en mi casa hay hasta mata de plátano. Nadie le da mantenimiento a eso. Y Dios cada X tiempo parece ese racimo de dinero. Aleluya. Que la gente hay que decírselo para que sepan que Oh, Dios, gloria que a Dios. Dios suele hacer por uno. O sea, Es así. yo no adoro a Dios de balde, tampoco lo adoro a Dios por lo que Él me pueda dar. Lo adoro por lo que Él me ha mostrado que Él es en mi vida, sin yo merecerlo, simplemente Él lo ha hecho. O sea, en este Así día es. quiero instar a alguien a que se atrévase a seguirle creyendo a Dios, aunque el panorama no se vea como usted quiera, aunque las cosas no están marchando como usted crea. Manténgase creyéndole a Dios. Óigame bien, manténgase creyéndole a Dios y haga de las promesas que Dios le ha dado, hágalo su bastón, hágalo su soporte, hágalo como su seguro de vida. Mire, usted sabe que hay muchos seguros en este país, pero cuando Dios le ha dado a usted una palabra, pueden venir los vientos, pueden venir la marea, pueden intentar Amén, es así. moverlo de toda forma, Gloria a Dios. pero cuando usted se recuerda, no, es que a mí Dios me dijo esto. Aleluya. Eso es lo que lo mantiene todavía a usted firme, Sí. es lo que lo mantiene a usted de pie, aunque la gente muchas veces lo ve normal. Esa palabra que Dios le ha dado a usted es lo que lo va a mantener es. de pie, lo va a mantener vivo. Mira, José, el creerle a Dios no es tan fácil como mucha gente cree. No es fácil. Porque la gente difícil. cree que eso suena muy lindo, creerle a Dios, eso suena lindo. Pero vivir eso a diario, creerle a Dios, no es tan fácil como la gente cree. Pero cuando tú le enseñas a tu mente, le enseñas a tu corazón que por encima de lo que tus ojos naturales están viendo, por encima de lo que tú estás sintiendo, tú le crees a la palabra que salió de la boca de Gloria a Dios. Dios. Tu panorama totalmente tiene que cambiar. Aleluya. Santo el nombre de Jesús. Manuel Reyes nos está escribiendo desde Argentina. Dice Muy el fuerte. saludo desde Argentina a esa ungida del Señor De mi papá. Daibeli. Tu pai te manda saludos, Es mi escribe papá, es él. mi papá. Manuel. Él pide también la oración por la niña Zoe Escudero que está en terapia intensiva, tiene una infección cerebral y él está pidiendo la oración por ella. Vamos a estar orando, vamos a que Yuli encabece esa oración acompañado ¿Cómo se de llama nuestra la hermana niña? Daibeli. Zoe Escudero, Soy escudero. sí. Amén. Levantamos este clamor Gloria a creyendo, Jesús. así como Jesús dijo que en su nombre mayores cosas que las que él hizo, nosotros íbamos a hacer. Y creemos que en esta hora, aquella jovencita que está en aquel lugar, recibe ahora en el nombre poderoso de Jesús una palabra de sanidad. Nosotros Gloria a desde esta Jesús. cabina, nosotros declaramos una palabra de sanidad. Aleluya. Dios mío, que el Padre es el médico por Sí, excelencia. Señor. Gloria a El Dios. Padre estará allá con aquella jovencita. Declaramos una palabra ahora en el nombre poderoso de Jesús, que Cristo estará en aquel quirófano, ¿verdad? Está en el quirófano. Amén. Ah, gloria a Dios, aleluya. Que Gloria Cristo a en Dios. esta hora estará pasando su mano En el nombre de Jesús. por su cabeza en esta hora. Estará desarraigando toda malicia del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Saben que a veces hay cosas que acontecen para Dios glorificarse Así es. y darle a entender a los familiares que Dios es real y que Dios existe. Amén. Ahora en el nombre poderoso de Jesús declaramos En esa el nombre palabra, de Jesús. la soltamos en el nombre poderoso de Jesús. Cree que el milagro ya está hecho y que todo sale conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Lo creemos en el nombre de Jesús. Santo Fabián también desde Nueva York, desde New York, nos está escribiendo y pide también la oración. Gloria al nombre del Señor.
haga esta oración, varón, en lo que recibimos una llamadita que tenemos. ¿Cómo se llama? Santo Fabián, desde New York. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús le presentamos a Santo Fabián, al Señor en esta hora, Padre. No sabemos sus circunstancias, no sabemos por lo que está pasando, no sabemos el proceso, no sabemos lo que está pasando en él, pero entendemos y creemos que tú en esta hora, Padre eterno, estarás tomando el control y el dominio de él ahora. Padre, te presentamos a este hombre, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Padre amado. Gloria ya que él ha pedido la oración, Dios, Padre amado, él está en tu mano, Dios mío. Tú eres el que rompe cadenas. Tú eres, Dios mío, Padre amado, el que nos sustenta, Dios. Padre, yo te lo presento para que tú tomes el control y el dominio de su situación en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Aleluya. Tenemos una Santo es el llamadita. Cordero. ¿Ella va a salir al aire? Gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Gloria al nombre de Jesús. Adoramos. Santo es el Aleluya. Cordero. Aleluya. Dios es maravilloso. Dios es real. Dios es real. Tú sabes que Dios cuando es tú real. dijiste de que Dios es el esposo de las viudas y el padre de los huérfanos, Wow. esto yo lo he vivido en mi vida real. Amén. Y yo le decía al Señor, digo, Padre, yo soy viuda de marido vivo. Muy fuerte, muy fuerte. Sí, y eso le pasa a muchas personas. Una vez yo predicaba ese tema, digo, viuda con maridos vivos. Porque son esposos que dejan a las esposas Sí, sí, y sí. le dejan que ellas se hagan cargo de los hijos, y aunque ellos están vivos, pero realmente espiritualmente se están muertos. Sí. Y eso viene ya siendo una viuda. Entonces el Señor viene haciendo ya el que ampara a esa viuda con esposo vivo. Mira, Gloria al nombre de Jesús. Bien, hemos llegado a la parte final. ¿Ibas a decir algo, ya? no, yo sé. Hemos llegado a la parte final del programa, pero antes tengo unos anuncios que no he podido dar. Hoy, a partir de las 7:30, yo creo que ya inició hace rato, la conferencia de parejas en la iglesia El Santuario. La estará impartiendo el pastor Rubén Ventura Taylor. Así que ya ustedes saben, si todavía no han podido salir, no han podido ir, están a tiempo. Pueden llegar a esta conferencia en la iglesia El Santuario, ubicada en Barrio México, Simón Bolívar número 122. Allá estará esperándoles sus anfitriones, Yesenia Castro y Julio Zorrilla. Les insto, pues, le invito a que participe de esta gran conferencia con mi pastor Rubén Ventura Taylor. Ahí no hay desperdicio. No, no. Gloria al nombre del Señor. Tremendo mi pastor, lo amo en gran manera, pues ha sido como un padre para mí. Y bien, ya ustedes saben, gracias a Julie que nos estuvo acompañando hoy, gracias a Daibeli por haber acompañados en este día, y también a la pastora Raquel que estuvo con nosotros al principio del programa. Dios nos ha bendecido en gran manera en este día con estas personas, ¿verdad? Amén, amén. De gran bendición para nuestra vida y para todos los que no han estado escuchando. Será hasta la próxima, en próximo programa, a partir de las 7 de la noche, a través de Aliento 95.5, 1100 AM y radioonice.com. Dios les bendiga.